4 de cada 5 bebés en España usan pantallas a diario. 4 de cada 5 padres preferiría esperar hasta los 6 años. Y 4 de cada 5 pediatras ya alertan de retrasos en el desarrollo. Bienvenidos al 9º capítulo de Zona Cero Pantallas, el podcast que recorre 11 ciudades para abrir una conversación urgente sobre cómo acompañar la infancia en un mundo hiperconectado. Hoy estamos en Algeciras, en el centro comercial Porta Europa, y vamos a hablar de un tema que marca un antes y un después en muchas familias: la edad del primer like. El momento en que un niño o una niña se asoma por primera vez a las redes sociales, donde la curiosidad, la comparación y la búsqueda de aprobación pueden convertirse en una montaña rusa emocional. Hoy nos acompaña Sara Noguera, fundadora del proyecto Kimudi, un espacio de acompañamiento a familias y docentes centrado en la crianza respetuosa, la educación emocional y la gestión consciente del uso de la tecnología en la infancia. Sara es experta en crianza respetuosa, divulgadora, maestra. A través de su comunidad, sus charlas y su podcast, comparte herramientas prácticas para entender cómo piensan, sienten y aprenden los niños y adolescentes de hoy, ayudando a padres y madres a criar sin culpa, con más conexión y menos control. Bueno, bienvenidos a todos, un placer teneros aquí, gracias. Y bueno, como ya conocéis, los que ya me conocéis, pero si no os cuento, desde Kimudi, que estamos acompañando a las familias en todo lo que es la crianza, yo tengo muy claro que tenemos que cambiar el foco, porque el problema nunca está en los niños y las niñas, está en la mirada adulta. Entonces, cuando hablamos del primer like que da un menor, tenemos que darnos cuenta de que para que lleguen a dar un like, los adultos hemos educado en cuanto a la relación, ya no con redes sociales, sino con la vida en general. Porque cuando estamos hablando de dar un like, pensamos en cómo vamos a educar a nuestros hijos para que usen mejor o no mejor las redes, pero aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, que es el último estudio que se realizó a mediados de 2025 por EU Kids dice que el 38% de los niños entre 9 y 12 años, repito, 38% ya tienen perfil en redes sociales. Y el 77% de los menores entre 13 y 16. Y esto choca frontalmente ya no con las legislaciones españolas, sino con las leyes de las propias redes sociales que dicen que un menor no puede acceder a una red social con menos de 16 años. Entonces, entender que lo que hace un menor dentro de una red social tiene que ser responsabilidad adulta es lo que nos va a permitir educar mejor a las niñas y a los niños de cara a la relación con las redes sociales. Tenemos que tener también en cuenta que nosotros no solo educamos en cómo dan un like, sino en cómo lo reciben. Entonces, no podemos llegar a las redes sociales o a que ellos lleguen a las redes sociales sin haber hablado de esto. Porque dar un like, si hablásemos como personas adultas y normales y dijéramos dar me gusta, eso empieza en la vida real. Es cómo consigo que mi hijo actúe en la vida real para con los demás y cómo consigo que mi hijo actúe en la vida real para consigo mismo. Ahí es cuando se sientan las bases de cuándo saber que pueden usar una red social, nunca sin supervisión, porque lo que tienen las redes sociales es que no controlamos nada de lo que pasa realmente. Entonces un adulto tiene que estar. Pero bueno, recojo cable y vuelvo a esto. Los niños y las niñas, antes de saber dar un like y de recibir un like en redes sociales, tienen que saberlo en el mundo real. Les tenemos que ayudar a entender que mamá y papá están ahí para educar, aunque a veces no les guste lo que van a recibir, porque a nadie le gusta que le pongan límites, y esto es así, ¿vale? Yo recuerdo uno de los primeros momentos en los que yo fui consciente de que me cogí una rabieta, que yo sé que la gente joven de aquí no lo entenderá, pero en nuestra época hacíamos cola en la FNAC para comprar entradas. Y yo recuerdo que para un concierto de los Red Hot me cortaron a 2 personas porque se habían agotado. Y yo me cogí una rabieta, una señora rabieta, que me senté en el suelo de la FNAC de Callao. Y eso era una rabieta porque me habían puesto un límite, porque no quedaban entradas y no me gustaba. Entonces, los menores también van a tener rabietas y también van a necesitar límites. Si no los practicamos antes en persona, ¿cómo los vamos a practicar ahí cuando no sabemos qué hay detrás? Enseñar a recibir un like quiere decir ayudarles a potenciar su autoestima. ¿Cómo se potencia la autoestima?
con la interacción humana entre iguales y no iguales, con el enseñarles a aceptar sus limitaciones y a potenciar sus puntos fuertes. No es que a mi hijo no se le da bien la matemática, pero ¿qué cosas se le dan bien? ¿O es que solo se le da bien la matemática? Vamos a ir probando otras cosas, pero si no sentamos una base fuerte de que se sientan válidos, útiles y necesarios en la vida real, no podemos, repito, controlar lo que pasa en redes sociales. Hablamos de cómo enseñarles a recibir un me gusta, a recibir, oye, acostumbrar a los menores que decirte lo guapo que estás y alabarte el físico, pero que siempre va por delante alabar aquello que no es físico, porque es lo que de verdad hay que, aunque parezca lo contrario en redes sociales, que parece que aquí premiamos el buenorrismo, hay que premiar la cabeza y eso no se empieza en redes sociales. Entonces, educar en dar un like tiene que ver con interactuar, convivir y con convivir, con dejar que los niños sean niños, jueguen a cosas de niños, escuchen música de niños, vean películas para niños, actúen como niños. No es que mi hijo cuando está con otros niños se pega y se empuja. Lo que tienes que hacer cuando pegue y cuando empuje es enseñarle cómo parar, cómo disculparse y cómo reaccionar otra vez de nuevo a partir del juego. Pero no le podemos pedir a un niño que no empuje cuando es un animal y todos los animales empujan. Lo bueno que tenemos los seres humanos es que, además de las conductas animales, tenemos las conductas sociales y lo vamos puliendo para interactuar entre nosotros, ¿no? Entonces ya no vamos unga por la vida. Pero para enseñar a recibir un like, tenemos que dejar a los niños vivir. Tenemos que enseñarles a valorar lo que se ve antes de lo que creen los demás que van a valorar. Enseñar a los niños su valía. Su valía no es lo que a los demás les parece bien, es sentarnos con ellos y hablar de los puntos fuertes de ellos y de los nuestros, porque también tienen que ver que nosotros tenemos puntos fuertes y puntos débiles, porque mamá y papá no son perfectos. Y cuanto antes se enteren, menos horas de terapia tendrán. Eso es así, ¿vale? Es importante asumir cuanto antes que la gente que te está criando mete la pata como tú. Y después de hablar de cómo tienen que recibir un like, tenemos que hablar de cómo dar un like, que también se practica en la vida real, cómo se le habla a los demás. No es que no me gusta lo que hace, vale, pero hay muchas maneras de comunicar a esa persona lo que hace, porque ¿cómo se van a creer que la persona que tienen al otro lado de la pantalla es una persona si nunca han practicado con una persona? Tú lees comentarios a veces que hacen a otros adultos funcionales y ves verdaderas burradas, porque se olvidan de que hay una persona detrás. Entonces tú tienes que permitir a tu hijo que de repente vaya por la calle y diga, mamá, ¿por qué esa señora? Y tú, yo me quiero morir. El niño señalando con el dedo encima, mamá, ¿por qué esa señora? Y tú, vale, si en ese momento aprovechamos muriéndonos de vergüenza, no se señala, se pregunta con educación, se hace en privado mejor que en público. Tú le estás sentando las bases para que luego en redes sociales no tenga las agallas de escribir como si no fuera una persona lo que tiene delante. Entonces, cuando educamos para dar un like, lo hacemos tanto para recibirlo como para darlo. Y ahí estamos facilitando a los niños no depender de las redes sociales. ¿Por qué? Porque saben que la vida real les aporta mucho más que la vida irreal. ¿Qué pasa? Que ahora mismo vayamos donde vayamos, hay pantallas. A mí el decirle, yo en mi casa o en mi vida, cero pantallas, es inevitable. Porque solo aquí las pantallas para pedir comida, ¿sabéis? Y los niños se quedan así, pero no porque sea muy guay, sino porque la iluminación, la velocidad en la que va pasando la información, las tramas, está pensado para engancharte. Entonces los niños se van a quedar mirando. Si empezamos a enseñar a los niños que la pantalla es una opción, pero que es la última de las opciones y nutrimos todas las opciones anteriores, cuando utilicen las redes sociales no las van a utilizar para perder el tiempo, las van a utilizar con propósito. ¿Cómo vamos a enseñar a los niños a utilizar las redes con propósito? Lo primero de todo, darnos cuenta los adultos del uso que hacemos de las pantallas. Porque yo no me creo el tiempo estimado de ir al cuarto de baño que tiene el porcentaje de los adultos funcionales de este país. Porque en ese porcentaje, la mitad se van a estar solo mirando el móvil. Las cosas que vemos.
porque no estamos solo leyendo a Schopenhauer con el móvil, ¿vale? Estamos viendo cómo limpia piscinas alguien, estamos viendo gatitos, ¿vale? Y somos adultos. Entonces, tenemos que ser conscientes de cómo usamos las redes sociales. Lo que recomendamos los profesionales a la hora de usar las redes sociales es este patrón. Primero de todo, permitir que la gente se aburra. La gente, porque me incluyo yo como madre, mi señor como padre y la abuela si estuviera ahí. Lo primero, aburrirnos, porque aburrir es lo que genera ganas de toquetear, de experimentar o de seguir aburriéndote y esperar que sea la hora de la cena. Tampoco pasaría nada. Primero aburrir, luego ofrecer juego libre. Después del juego libre, juego guiado. ¿Qué quiere decir? Un juego que tenga reglas, un juego de mesa, un deporte conjunto. Luego otro ratito de aburrirte y luego ya por último redes sociales o pantallas. Lo último, ¿por qué? Porque como tú estás dando comida al cerebro, porque por mucho que nos creamos lo contrario, está demostrado, y Elvira lo sabe mejor que yo, que el cerebro es un órgano vago, y si le dices que no haga nada, no lo hace. Entonces, si le estamos estimulando con el aburrimiento, con el juego libre, con el juego en grupo, luego otra vez con aburrimiento, la pantalla no le va a hacer falta. Que la podemos usar, pero no le va a hacer falta, la usamos porque nos apetece y no porque la necesitamos, que esa es la gran diferencia. Muy pocos adultos, y yo me incluyo, somos capaces de coger el móvil solo cuando nos hace falta. Estamos aburridos y lo primero que haces es, abres Instagram, mira qué majo este. Y en verdad podrías estar haciendo cualquier otra cosa. Ahora bien, cuando los menores usan redes sociales, que yo creo que tenemos que ser conscientes de que antes de los 8 años redes sociales no deberían de usar, porque no hay nada bueno que puedan aprender de hacer así, ¿vale? El otro día en una conferencia explicaban muy bien que la forma de relacionarnos con la tecnología ahora es vertical, que cuando era horizontal era mucho más fácil cambiar de plano porque el cerebro no estaba tan centrado en esa información porque tenía el alrededores para estar enfocando. Pero cuando es en vertical, dicen que llegamos a hacer unos 16.000 pasos de scrolling al día. Y tú le preguntas a la mayoría de los niños, ya no digo adultos, ¿cuál es el segundo vídeo que ha visto antes del que está viendo ahora? Y no te lo puede decir. Entonces, antes de los 8 años, si usamos pantallas, que sean pantallas fijas y que sea información dedicada a los niños. Pero si vamos a usar las redes sociales, lo primero que tenemos que hacer es usarlas conjuntamente. Es que yo no quiero ver lo que ve mi hijo, pero es que tienes que verlo. Tienes que ver cuál es el youtuber que le gusta. Tienes que ver cuál es el instagramer que le gusta. ¿Por qué? Porque ahí estás viendo lo que le interesa, lo que le mueve, cómo conectar con tu hijo. Porque con tu hijo no vas a conectar solo por los vínculos de sangre, ¿eh? Porque cuando sean adolescentes, a mí mis hijos me van a caer mal, pero yo a mis hijos también. Entonces, o encontramos una manera de poder tener conversaciones más allá del mazo, bro y colega, tenemos que saber qué ven. Entonces, para que los niños y las niñas usen redes sociales y las usen bien, tenemos que interesarnos por lo que ven. Porque así, cuando estemos cenando, donde no va a haber pantallas, hablaremos de eso y el niño verá que te interesa lo suyo y tú podrás compartir información de otros temas, porque como tú has mostrado interés por su vida, él muestra interés por la que tenemos conjuntamente. Cuando te dice un niño entre los 12, mamá, qué pesada eres, no lo dice porque seas pesada, lo dice porque como solo le has interrogado desde que ha vuelto del colegio y qué has hecho y con quién has comido y hoy has estudiado y llevas los deberes al día y te has preparado no sé qué para el colegio, todavía no le has preguntado, oye, el otro día llegaste a hacer el experimento que dijo este youtuber, ahí le captas. Entonces, interesarnos por lo que le dan like, interesarnos para saber también el vocabulario que usan los menores. El otro día no sé qué palabra me dijo mi hijo, que no tiene ni 7, que yo le miré diciendo, oficialmente me he hecho mayor. Cierto es que el otro día me explicaron que para saber yo si soy mayor, tengo que caerme, porque si me caigo y se ríen, todavía no soy mayor. Ese es el baremo. Si me caigo y no se ríen, ya he envejecido del todo. Pero como por ahora se ríen, yo no soy mayor. Pero para mi hijo soy mayor. Entonces, saber lo que ven y sobre todo, guiar lo que ven.
ver por ver no llena, pero no es lo mismo ver por ver a uno que estás viendo cómo juega a un videojuego, que ya me parece a mí el colmo del absurdo, pero guiarles a el que enseña tutoriales de cómo montar no sé qué juego, el que te enseña trucos para generar tus propias partituras musicales, el que te enseña a hacer materiales para pintar a partir de objetos cotidianos, es decir, gente que aporte contenido de valor y de aprendizaje, pero use las redes sociales para ello. Es alucinante la cantidad de gente que sabe cosas increíbles y que no le prestamos atención porque vamos por el sexto baile de Lola Lolita. Y si nos moviéramos y escribiéramos simplemente en la lupa, traducir no sé qué idioma, nos saldría un chiquito majísimo que nos enseña a traducir 7 palabras en cada idioma durante la semana. Y eso es un valor que a los niños les gusta, porque ya no es que les guste lo que está diciendo el chaval, les gusta cómo le está contando, cómo está conectando con ellos, cómo intenta interactuar con ellos sabiendo que son menores. Y otro de los motivos, hablando de que son menores, ¿por qué tenemos que controlar y comprobar lo que hacen cuando dan un like? El problema no está en dar a me gusta, el problema está en meterte a leer los comentarios de los sitios donde dan me gusta. Porque la mayoría de las personas que le dan like a información de menores ni son menores ni tienen buenas intenciones. La última información que ha llegado desde la organización de la OMS y desde las organizaciones que controlan lo que es el bienestar del menor, dicen que el 70% de las personas que están viendo vídeos de menores y comentan, no comentan atendiendo a que son menores. Eso es lo que leen nuestros hijos. ¿Y eso qué hace en el cerebro de un niño? Naturalizar el maltrato como vehículo comunicativo, entender que tenemos derecho a decir lo que se nos pase por la cabeza, pero como primero vamos a practicar el like en la vida, tampoco tanto, pero creerse que eso es una opción válida. Les estamos permitiendo a los niños normalizar el abuso institucionalizado, verbal, físico, psicológico, emocional, sexual. Y ahí es el verdadero problema de las redes sociales. No está en lo que dan a me gusta, que lo tenemos que controlar. No te digo que estés así todo el rato. Te digo que le preguntes, ¿qué has visto? Y cuéntame, ¿y qué has hecho? Pues yo he visto esto, he visto lo otro. Tener tiempos marcados y pautados de uso de la tecnología, también los adultos. Dormir con el teléfono fuera de la habitación, señoras y señores. No voy a pedir que levantéis la mano porque yo soy la primera que no lo levantaría. Pero ¿con qué cara les estamos pidiendo a nuestros hijos que dejen algo cuando tú, mientras estás viendo una película en familia, tú estás así? Y encima el niño le pregunta y le dices, no, si estoy contestando un WhatsApp a tu tía. Infeliz, te estás leyendo el Marca por cuánta vez. Entonces, cuando hacemos algo conjunto, vamos a hacerlo conjunto. Que lo conjunto es pantalla, lo hacemos juntos. Vamos a vernos una peli. Es que las pelis de ahora tienen mucho ritmo, no se puede tal, es demasiada información para un menor. Tira de las de los 90. Ponle Beethoven, ponle la del perro Beethoven, pon Solo en casa. Pon películas que a ti te dé la tranquilidad de saber lo que van a ver. Que con ojos de adulto diré que yo la primera vez que la vi dije, estas bromas no son para ver con niños, pero ni tan mal, viendo cómo está la vida. Pero ser conscientes de que lo que les pedimos a los niños tenemos que ser capaces de hacerlo nosotros. Y ya no solo capaces, que si nos refutan, entonar el mea culpa. Mamá, pero tú no haces eso. Sí, lo sé, tienes razón, yo no lo hago. Venga, vamos a empezar a poner normas, vamos a empezar a poner pautas. Ser capaces de explicar a los niños por qué hay cosas en redes que sí y cosas que no. Que para los niños de buenas a primeras les va a parecer subjetivo. ¿Por qué no puedo ver esta? No le puedes decir, ¿por qué no me gusta? Porque lo va a ver a escondidas, ¿vale? ¿Por qué no puedo ver esto? Pues porque tú ya bailas fenomenal y no te hace falta ver a otras. ¿Quieres que veamos vídeos de bailar? Vamos a poner un vídeo en YouTube de Zumba. Vamos a poner clases que hay en Instagram, en TikTok, en tal. Hay vídeos de gente que te va enseñando a hacer pasos de baile.
¿Quieres ver baile? Vamos a enriquecernos, vamos a usar las redes sociales con propósito. Vamos a disfrutarlas. Repito, antes de los 6 no debería de ser una opción. Los estudios dicen que a partir de los 9 ya las usan. Tenemos que saber lo que ven. Tenemos también que saber la diferencia entre prohibir y educar. Cuando prohíbes algo se hace a escondidas. Mi primer cigarro, ¿vale? A escondidas y asqueroso, porque era asqueroso, pero lo haces por quedar guay, como el vídeo este del diario de Patricia, pues para hacerme el chulo, lo haces por eso. Y luego ya te enganchas y te cuesta una pasta quitarte. Pero cuando prohibimos sin dar contexto, los niños lo van a acabar haciendo. Porque además se ven indefensos y si lo hacen otros amigos, lo hacen. ¿Y por qué lo hace mi hijo si ya le he dicho que no? Porque necesitamos pertenecer. Y un niño entre los 7 y los 14 no va a decir que no a nada que le haga no ser parte del grupo. Por eso todos pasamos por una fase emo o una fase indie, porque los 90 y 2000 fueron durísimos. Que ahora diciendo lo de ahora, los 2000 fueron durísimos. Entonces necesitamos pertenecer. Si tú prohíbes, le estás privando de pertenecer. Edúcale y fíate de que estás educando, porque educar no quiere decir que te vaya a hacer caso todo el rato. Quiere decir que tiene una base sólida y que la vas a saber aplicar antes o después. Es que yo le he enseñado que eso no lo puede hacer y le he pillado en el baile haciendo un baile de no sé qué. Vale, pero él sabe que no está bien. Cuando se vea capaz de poner el límite, lo va a poner. Pues no le prohíbas, explícale por qué a ti no te parece bien. Dale alternativas cuando esté contigo para en vez de hacer eso de redes sociales, de dar o de recibir un like, que pueda hacer otra cosa. Pero si no le das opciones, va a volver. Y si prohibimos, lo que conseguimos es que se haga a escondidas. Nada que se prohíbe se consigue evitar. En tu casa sí, por supuesto, en tu casa. Prohibidas las galletas con chocolate. En casa, por supuesto. Ahora que vayan al parque, que te va a decir que esto es barro. Y todos sabemos que no es barro, porque el barro no está tan dulce. Un menor, repito, no debería dar like a nada que no esté viendo en familia. Sobre todo porque en el momento que da like podemos conversar. ¿Y por qué les da me gusta? ¿Y por qué te gusta? ¿Y te gustan este tipo de cosas? Pues vamos a mirar más este tipo de cosas. Ya no por juzgar, le ha dado like a esto, le ha dado like a lo otro, sino qué le interesa, qué le gusta, cómo converso. No podemos esperar a conversar a que sean adolescentes. Porque lo que estamos haciendo desde que son bien pequeñitos es sentar las bases de las relaciones. Claro que no vais a hablar, vuelva Schopenhauer, claro que no vais a hablar de Schopenhauer en la cena, vais a hablar de cocodrilo no sé qué, que no, el otro día salió en la cena y yo, Piquet, no sé de qué me hablan. También vamos a hablar de las guerreras de K-pop, que tampoco sé lo que es, y también vamos a hablar de tal, porque cuando conversamos alrededor de lo que les importa y prestamos atención y le damos espacio, entonces sí que podemos opinar de por qué le ha dado me gusta. Si nos da igual lo que están haciendo, pero un día decimos, no me gusta esto que estás haciendo, lleva haciéndolo 5 meses. ¿Por qué hasta hace 5 meses no hemos dicho o no hemos hecho nada? A mí me parece tremendamente injusto, ya no solo en esto, en la crianza, sino en toda la crianza, que les pongamos el peso de todo lo que está pasando encima a los menores. Porque cuando decimos generación de cristal, que no puedo estar más en contra de eso, ¿quién la ha generado? ¿Quién la ha generado? Entonces, ¿por qué le echamos la culpa al niño? No, es que los niños usan las pantallas tanto tiempo. ¿Quién se las ha dado? No, es que los niños comen no sé cuánto. ¿Quién se lo ha permitido? Entonces, poner el foco en que el menor toma decisiones o en que el menor realiza determinadas acciones, a mí me parece desviar la atención. Me parece una luz de gas de manual. O sea, esto es como cuando yo a partir de las 10 personas en un evento, siempre digo, besos generales, porque me da mucha pereza besar a todo el mundo. Esto es una luz de gas. Entonces, ¿les estamos haciendo eso a los menores en general? No, es la primera generación que tiene el índice coeficiente intelectual más bajo. La culpa del niño no es, porque el ácido fólico del embarazo no decidían ellos si se lo tomaban. Pero la cantidad de pantallas, la cantidad de juego al aire libre, la cantidad de... no la han decidido ellos. Yo soy muy consciente como madre
que además, como vosotros, estuvo encerrado en pandemia, de que las pantallas han sido un salvavidas en muchos momentos en los que creíamos que no nos quedaba otra, porque la sociedad es tremendamente adultocentrista, porque decir niñofóbico queda feo, pero en verdad pienso lo segundo, y cada vez que un niño hace de niño, molesta. Por eso los cumpleaños infantiles y en las comuniones están poniendo barra libre, porque ni siquiera permitimos a los niños ser los protagonistas cuando son los protagonistas. Entonces, muchas veces hemos usado las pantallas para bloquear la niñez, porque estábamos en entornos adultos que no toleraban la niñez. Pero ya nos estamos dando cuenta de que bloquear la niñez nos juega a contrapié, porque un niño tiene que ser niño. Es que un niño me molesta. Voy a contar algo personal que mi marido lo sabe. Hace poco estábamos en un bar en la calle, al aire libre, y cuando acabaron los niños de comer, se levantaron y se pusieron a bastante distancia a jugar al pilla-pilla, al tulipán. Es que ni se les oía. Y nos vamos a ir, y me llama una señora, y me acerco, y con una sonrisa de oreja a oreja me dice la señora: qué majos son qué guapos son tus hijos, pero también son insoportables. A mí se me salían los ojos de las cuencas. Se me salían. Y yo lo primero que pensé es, ¿para qué voy a discutir con una señora que le queda muy poquito tiempo de ser clienta aquí y a mis hijos toda la vida? Pero lo primero que te llega es, le han parecido insoportables porque a ella le molesta el ruido de la realidad. El ruido de la realidad es lo que estamos solapando y por eso los niños buscan la irrealidad. Y cuando buscan la irrealidad, que es la que se encuentran en redes sociales, nos encontramos con make-up para niñas de 12 años, rutinas de skincare, que además a mí me tiene loquísima el tema porque yo no soy ejemplo de nadie, pero yo me voy a ir a dormir así hoy, ¿vale? Y es por vaguería. Entonces, yo ver niñas de 9 años viendo como natural echarse 3, 4 cremas al despertarse, o niñas que ven como normal cambiarse 6 veces de ropa y enseñarlo para que gente que no les conoce decida que se llevan ese día de ropa al instituto, eso no lo han generado los menores, lo hemos generado nosotros los adultos. No es justo que pongamos en manos de los niños aquello que ni siquiera somos capaces de controlar los adultos. Estoy de acuerdo en el que necesitamos leyes, pero mientras las leyes no llegan, somos los adultos responsables de esos menores los que tenemos que tomar las decisiones, aunque no les guste a los menores, porque no les tiene que gustar, porque las decisiones que tomamos para protegerles van muy por delante de lo que ellos consideran que necesitan. Cuando hablamos de un like, estamos protegiéndoles en su integridad, no solo en lo que entienden como normal o no normal, en su autoconcepto, en su autoestima, en su amor propio, en el respeto a los demás, en la comunicación. Tenemos que dejarles a los niños claro que hay mucho más allá. Si a los adultos nos afecta que de repente una que tiene 9 hijos siempre hace vídeos a las 10 de la mañana maquillada, y yo que tengo 4, que también me parece mucho, voy con un moño así. El otro día me di cuenta de que iba con un agujero en el pantalón, que iba caminando así, como las muñecas de Famosa, porque digo, es que si doy una zancada un poco larga me ven la braga, ¿sabes? Entonces, y yo veía el vídeo de esa mujer, que además se iba luego a una clase de spinning, y luego había hecho merienda para todos casera, y yo había metido a mis hijos en la mochila, y esto es verdad, una bolsa de comida de gatos, porque creía que eran galletas para niño, de un congreso del que vino mi marido, ¿vale? Que mi marido lo interceptó antes de que se lo comieran. Pero ¿quién pone que es bio y es seco en comida de gato? Vamos a espabilar también. Entonces, si los adultos nos creemos eso, que la gente es capaz de todo, ¿qué le va a pasar a un niño que tiene el córtex prefrontal todavía sin cerrar, sin desarrollar, que tiene la amígdala así, boom, boom, que bombea más que el corazón? Entonces, vamos a acostumbrar a los niños a buscar el like, sí, pero en la vida real. Primero en la vida real, que se acostumbren a la interacción humana de las personas que les rodean, les conozcan o no les conozcan,
porque va a haber muchos desconocidos que opinen y valoren. Vamos a ayudarles a poner límites, a responder o a ignorar o a pedir ayuda. Pero vamos a enseñarles en entornos que nosotros sí podemos controlar, que se relacionen con entornos que no podemos controlar. Y cuando les demos acceso a redes sociales, que aunque aquí pone que entre los 9 y los 12 hay muchos que ya tienen 37%, aunque en las redes sociales tú tienes que poner tu edad y no es antes de los 16 o los 18, si lo vas a hacer, no te fíes de la edad, fíate de la madurez. Y la madurez la has ayudado a generar tú, con pensamiento crítico, con trabajo más allá de la valoración externa, con encuentro del disfrute más allá de hacer así. Que se encuentren con que de repente, que descubran que les gusta la cerámica, que descubran que les gusta la plastilina, que descubra que les gusten los deportes en equipo o los deportes individuales. Eso no lo va a aprender viendo un vídeo diciendo, uy, este chico juega al tenis, a ver si juego yo un día. Lo va a descubrir yendo a tenis. Lo va a descubrir haciendo tú como pringado, yo, Sara, como pringada, llevándoles como un chofer extraescolares entre semana, y cada año están probando una extraescolar y yo no puedo más de mi vida, pero yo ya estoy comprobando a cuál de mis hijos le gustan los deportes en grupo, a cuál de mis hijos les gustan los individuales, a cuál de mis hijos se la bufan los deportes, pero prefieren manualidades y actividades más tranquilas, y eso lo descubrimos enmarronándonos los adultos. Nosotros tenemos que pasar años de penurias para facilitarles a los niños que quieran encontrar sus caminos. No, es que ser madre es lo peor que me ha pasado. Lo dudo, porque fuimos adolescentes en los 2000. Lo dudo. Pero vamos a tener en cuenta que tener un hijo no es un derecho. Y como no es un derecho, sino es un deber, los deberes tienen obligaciones. Y una de nuestras obligaciones más potentes es ayudarles a ser. Y ayudarles a ser es conocer la vida real antes de la vida digital. No hay que prohibirles las pantallas, pero hay que enseñarles la maravilla de la vida de fuera para que luego puedan entrar en la vida de dentro. Y para que cuando lleguen el momento de dar o de recibir un like, sean capaces no solo de contárnoslo, sino de pedirnos ayuda, de discernir y de protegerse a ellos y a su entorno de lo que todavía no nos han legislado para proteger. Después de escuchar a Sara Noguera, queremos seguir profundizando en este tema con dos voces que ya nos acompañaron en el capítulo 7 de Zona Cero Pantallas, celebrado en Bahía Sur, y que ya podéis ver en YouTube o escuchar en Spotify. Nos acompaña Elvira Perejón, natural de San Fernando, neuroeducadora y especialista en neuropsicología infanto-juvenil, además de maestra de educación infantil y primaria. Junto a ella está Juanfe Sempere, músico, maestro y experto en musicoterapia y estimulación musical temprana, y utiliza la música como una poderosa herramienta de conexión emocional y educativa. Arrancamos la mesa redonda con una ronda rápida. Pedimos a cada invitado una primera reflexión breve, casi como un titular, para situar el debate. Sara, el título de este capítulo, La edad del primer like, resume ese momento en el que los niños se asoman por primera vez al mundo digital. Si tuvieras que elegir una frase o idea clave para definir lo que representa ese primer like en la vida de un niño o una niña, ¿cuál sería tu titular? La responsabilidad nunca es del menor. Elvira, desde la neuroeducación y tu experiencia acompañando a familias, ¿cuál sería tu titular sobre cómo afecta ese primer contacto con las redes sociales al cerebro en desarrollo y a la forma en que los niños aprenden a gestionarse emocionalmente? Pues en este caso para mí el titular sería que el problema no es solo lo que hacen en contacto con las redes sociales, sino lo que dejan de hacer fuera en la realidad. Porque cuando están, si hablamos de lo que se produce en el cerebro cuando estamos scrolleando y estamos haciendo ese arrastre infinito, eso es como si el cerebro se bañara de dopamina a tope, lo inundara, y entonces ahí estamos provocando esa gratificación inmediata, porque muchas veces de lo que más se quejan tanto las familias como el profesorado es de los niños no tienen atención, no saben esperar, mamá, seño, tienen más retraso en el lenguaje, menos poder de concentración, y eso lo estamos ofreciendo, como bien ha dicho Sara, lo estamos ofreciendo los adultos. Es algo que yo no quiero desmitificar, el tema de los nativos digitales.
Los niños no salen de paritorio diciendo, ¿dónde está mi móvil? ¿Dónde está mi tablet? O sea, eso se lo entregamos nosotros como adultos. El cerebro de los niños actuales tienen las mismas necesidades que los cerebros de vuestros bisabuelos, que vuestros cerebros tienen las mismas necesidades. O sea, realmente el término nativo digital es un término acuñado a nivel social, pero no es un neurotérmino, ¿vale? Entonces, eso sería un poco como mi titular. Hay que crecer en la realidad. Juanfe, tú siempre hablas de la música como un lenguaje para conectar. Si pensamos en las redes como otro lenguaje, ¿cómo podemos ayudarles a afinar ese primer acorde digital sin que desafinen en el camino? Bueno, para mí lo importante es que todos los lenguajes los hemos aprendido gracias a esa persona que ha estado al lado, que ha estado apoyándote. Entonces, igual que ha dicho Sara antes, cuando vamos a entrar por primera vez en redes sociales, que sea acompañado. Igual que yo he estado formándome, porque yo soy pianista, ¿no? Entonces de repente me encuentro con un piano, un bebé, y ahora yo cómo relaciono el piano con el bebé, cómo hago que... Entonces yo me estuve formando para poder acompañarlo, que yo creo que es fundamental en todos los ámbitos de la vida, ¿no? El acompañamiento que hacemos los demás. Vamos con un dato que probablemente va a sorprender a muchos, pero que refleja muy bien el momento en el que estamos. Según un informe de Save the Children España, julio de 2024, el 58% de los menores ya usan Internet de forma habitual desde los 11 años, y casi 1 de cada 3 lo hacía antes de cumplir los 10. Es decir, nuestros hijos están conectándose al mundo digital casi al mismo tiempo que aprenden a montar en bici, a atarse los cordones o a perder el miedo a la oscuridad. Y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿estamos preparados los adultos para acompañar ese primer like? ¿Cómo saber cuándo es el momento adecuado para empezar? ¿Y qué podemos hacer para que esa primera conexión digital sea una experiencia segura y equilibrada? Yo creo que hay algo de lo que no hemos hablado y que es una realidad en todo el mundo, y es que el momento de la comunión es el momento estrella para entregar los móviles. Entonces, hay quien está entregando el móvil, no solo el familiar o los padres que lo regalan. Estamos ahí, los padres y las madres, las familias, que estamos acompañando a ese niño o a esa niña para poner los límites de decir qué regalos sí entran en casa o no entran. O sea, en nuestra época pues teníamos la suerte de que ese avance tecnológico no había llegado. Y entonces te regalaban o la cámara de fotos o la bicicleta, o en mi caso el CD de los Backstreet Boys o el VHS de las Spice Girls, ¿vale? Eso fue lo más de pantalla que... Entonces, el problema es que el primer móvil se entrega demasiado pronto y es un regalo estrella. Pero lo que tenemos que tener en cuenta antes de entregar ya un dispositivo digital, hablo de móvil, tablet, es que antes tenemos que hablar otros muchos temas con nuestros niños y niñas. Tenemos que hablar de huella digital, tenemos que hablar de consentimiento, tenemos que hablar de que no sigan una broma cuando te llega una broma y sigues esa cadena de reenviar una broma donde alguien sale humillado en el vídeo. Tenemos que hablar de grooming, porque antes el acoso, cuando tenías una situación que alguien se metía contigo, se terminaba en el cole, pero ahora sigue las 24 horas a través de redes sociales. Tenemos que hablar de privacidad, tenemos que hablar de posibles fraudes, de cosas que no se crean, de que ven en la IA, en los vídeos. Ah, mamá, es que a un niño se lo lleva un cocodrilo de su casa, de la puerta de su casa. No, cariño, mira, ves, tiene aquí una marca de agua que pone Sora y es una herramienta que se crean vídeos con inteligencia artificial. Entonces tenemos que hablar con nuestros niños y niñas de sexo. Es un tema que nos incomoda a todos, pero si le vas a dar un móvil y le vas a dar barra libre de contenidos porque las redes sociales no tienen control parental, tienes que hablar de todo eso, tienes que hablar de sexo. O sea, tienes que hablar de cómo controlar también el dinero, quién paga ese móvil, vas a hacer compras o no a través de él. O sea, tenemos que hablar de muchos temas con menores en el que su cerebro no está maduro. Antes ha nombrado Sara el córtex prefrontal. ¿Sabéis cuándo se termina de desarrollar esa zona que está justo detrás de nuestra frente y que gestiona la toma de decisiones, la autorregulación, control inhibitorio? Más o menos una edad, decirme a qué edad creéis que se desarrolla. 20 por ahí habéis dicho. Todavía la comunidad científica no se ha puesto de acuerdo, pero se desarrolla en torno a los 25-30 años. Es decir, muchas de las personas que están aquí alrededor, ¿sabes?
no tienen el córtex prefrontal desarrollado. Y algunas de más de 30 podríamos incluso dudar de, de lo mismo. Entonces no podemos pedirle buenas decisiones, pensamiento crítico. No le podemos pedir autorregulación a un cerebro que aún no está formado. Es como pedirle a un bebé de 3 meses que camine y que hable. ¿Vale? Entonces tenemos que hablar muchos temas antes de entregar el móvil. Como bien ha apuntado antes Sara, el tema no es la edad, es la madurez. Y si ya hemos hablado eso previamente en casa y pensamos y tomamos la decisión consciente de que nuestro hijo está preparado, pues se lo damos. Pero no porque nos arrastre el rebaño. No tenemos que ser parte del rebaño. No, es que yo no quiero que mi hijo sea o mi hija sea la rara, porque es que todos lo tienen y él no. Pues tú tendrás que darle las herramientas suficientes para que se sienta fuerte siendo diferente. Pero no porque te arrastre el rebaño, ya le vas a dar el móvil, porque igual que no lo llevas a una sala de striptease o no lo llevas a una sala de máquinas tragaperras, pues con el móvil o la tablet, con diferentes videojuegos, están entrando en ese mundo, pero están entrando en su habitación o desde el sofá de tu casa. Entonces, podría llevarme hablando sobre esto como 1000 horas, pero realmente son datos que dan miedo y dan más miedo que Halloween, esos datos. Pero además, como ha preguntado Pablo, los adultos estamos preparados. Muchas veces me vienen a tutoría las familias y dice, aquí no hay problema ninguno, yo tengo el control parental y está todo solucionado. Y los niños saben saltárselo. O sea, era lo que estaba diciendo Sara, ponte a su lado, vamos a ver qué es lo que le gusta, vamos a hablarlo, vamos a consensuarlo. El problema, Juanfe, es que les damos las pantallas para nosotros poder hacer cosas, que es cuando se le dan las pantallas. Aquí yo quiero añadir una cosa, con vuestro permiso, que es que hemos dejado de tener los adultos una mirada más allá. Cuando un niño te pide un móvil, muchas veces no te está pidiendo un móvil. Lo que pasa es que el móvil tiene tantas cosas dentro que cuando un niño te pide un móvil, pregúntale ¿para qué? Para hacer fotos, vale, lo que quieres es una cámara. Para pintar, vale, lo que quieres es un lienzo. Nos hemos acostumbrado, hemos automatizado tanto que el móvil lo tiene todo, que no les preguntamos por qué y les decimos directamente no, móvil no. Es como, vale, ¿tú para qué quieres el móvil? ¿Para hacer fotos? Lo que quieres es una cámara de fotos, vamos a buscar una. Lo que quieres es pintar, vamos a por materiales. Lo que quieres es una calculadora, si lo que quieres es tengo una Casio de la carrera. Entonces, muchas veces cuando nos piden los dispositivos, no nos están pidiendo el dispositivo, nos están pidiendo algo que ya lleva dentro y que nosotros llevamos tanto tiempo ya naturalizando que lo llevamos encima, que no estamos mirando más allá de la necesidad. Cuando los niños aprenden a montar en bici, se caen muchas veces y también aprenden a levantarse. En el mundo digital, esas caídas tienen que ver con la autoestima, la frustración o la exposición pública. Sara, desde tu experiencia acompañando a familias, ¿cómo podemos enseñarles a nuestros hijos a gestionar esos tropiezos digitales, un comentario hiriente, una comparación o una decepción sin que se derrumbe su confianza? Aquí hay una cosa muy dolorosa de entender como madres y padres, es que tú no puedes evitar que las cosas sucedan. Y eso es importante. Tú no puedes evitar que tu hijo tenga un desamor, tú no puedes evitar que tu hijo se caiga. Tú lo que sí que puedes es darle herramientas para, cada vez que suceda algo con lo que tú no estés cómodo, a dónde pedir ayuda, a dónde ir a pedir ayuda, cómo pedir la ayuda y cómo poder protegerte. Porque luego había un vídeo que a mí me hacía mucha gracia, diré, que era una chiquita que había metido su coche en un canal y lo estaban grabando los colegas y la otra no hacía más que decir mi padre me va a matar, mi padre me va a matar. Y a mí me daba mucha penita porque lo primero que decía esa chavala tenía que ver con la reacción del padre y no con, vale, le voy a llamar para que me saque del aprieto, obviamente me va a regañar, porque si mi padre no es mi padre, yo soy huérfana, pero va a estar ahí para protegerme. Entonces, dejar claro a los niños que si necesitan algo, si pasa algo, primero te voy a proteger y luego te voy a educar, les va a facilitar mucho a los niños entender que si pasa algo no hay que ocultarlo. También nosotros naturalizar, porque a nosotros también nos han pasado cosas, sobre todo trabajando en redes. Pues no va esta señora que no sé ni quién es y me dice que me vaya a mi casa a fregar. Que a mí me pasó hace poco y dije, no señora, friega a mi marido. ¿Vale? Pero naturalizar que no le vas a gustar a todo el mundo, naturalizar que nuestros hijos van a sufrir,
pero que sufrir no es malo. Lo que es malo es que nadie te sostenga cuando sufres. Ese es el problema. No, lo horrible de entender la crianza, lo más duro es saber que no podemos evitar que pasen cosas. Nadie puede evitar que a tu hijo le pase lo peor que le pueda pasar. Pero lo que sí que podemos es estar ahí con todas las herramientas para acompañarles si eso llega a suceder. Y esto es lo que les tenemos que transmitir antes de las redes. Veas lo que veas, hagas lo que hagas, seas tú el que es herido o tú el heridor, se dice heridor, vamos a estar ahí. Y lo vamos a corregir o te vamos a ayudar, pero vamos a estar ahí. Aprender a atarse los cordones simboliza ese momento en el que empiezan a hacer las cosas por sí mismos, como cuando reclaman su primer móvil o quieren abrir su primera red social. Elvira, desde la neuroeducación, ¿qué señales deberíamos observar los padres para saber si realmente están preparados para ese paso? ¿Y cómo podemos favorecer una autonomía digital que no vaya por delante de su madurez emocional? Pues esto realmente es como lo haríamos en la realidad. Cuando aprendes a montar en bici, pues tú vas al lado, ¿no?, de tu peque para que no se caiga, o si le pones los ruedines, ¿no?, va con un poco de protección, pero siempre vas al lado. Entonces tenemos que tener en cuenta, en cuanto a la madurez, cómo reacciona mi hijo ante determinadas situaciones, cuando le pones límites que no le gustan, cuando escucha cosas sobre él o sobre ella que le desagradan, cuando no todo es qué guapo, qué listo eres, o qué lista eres, o qué buena amiga eres. Tenemos que ver todo eso, cómo reacciona en la realidad, porque realmente para ellos lo que ven en la pantalla es la realidad y el cerebro lo entiende como que está pasando de forma real. De hecho, cuando nosotros estamos viendo una película de miedo, de angustia, realmente lo que está haciendo nuestro cerebro es creerse que nosotros somos los protagonistas y te entra de repente como un entripado y una congoja. Entonces lo que tenemos que hacerlo previamente es ver en la realidad cómo reaccionaría a ciertas situaciones en redes. Y entonces también pues hablar de todos los temas que he nombrado antes para explicarles cuál es el peligro, porque como bien ha dicho Sara antes, lo prohibido se hace deseable. No es decir, no, tú no puedes tener redes y punto, no te doy el móvil porque yo lo digo, cuando seas padre comerás huevos. No, es que no lo van a entender, es como, cariño, hay una serie de cosas que por X tal, o sea, le explican a su entendimiento, a su desarrollo madurativo, le adaptan las palabras y le comentan cuáles son las posibles consecuencias. Por ejemplo, yo tengo un perfil en redes sociales con muchos seguidores y una vez me preguntó mi hijo mayor, el conocido Becario 1, mamá, nosotros ¿por qué no podemos salir en tus redes sociales? Entonces le expliqué que por su seguridad, por su bienestar, adaptado evidentemente a su lenguaje, yo no quería que saliera. Y me había dicho que un niño de su clase le había dicho, si tú sales en las redes de tu madre, porque alguien le habrá contado, le preguntó si tu madre era famosa, a tu madre le van a dar muchos likes. Entonces yo le expliqué qué tipo de proyecto tenía mamá, que me dedicaba a ayudar a familias y a profesionales y que él no tenía que salir para que me dieran muchos likes, porque yo no necesitaba esos likes, sino lo que yo quería era ayudar. Entonces le expliqué de una manera dónde se consiguen esos likes, como bien ha dicho Sara antes, y entonces pues siempre hablando de forma, es que la clave está en eso, Pablo, en hablar con nuestros hijos. Ahora queremos criar rápido, queremos todo, la inmediatez, Amazon, que me llegue el paquete mañana, que me llegue el pedido en media hora, si no ya estoy reclamando, y queremos criar también en modo rápido. Y la crianza es a fuego lento, metes la pata, vuelves a intentarlo, pides perdón, conectas, validas y estás ahí a pico y pala, pico y pala. Es complicado, nadie nos dijo que fuera fácil, pero a medida que tus hijos van creciendo, vas viendo también un poco como los resultados y se siguen equivocando y nos seguimos nosotros equivocando. El hecho de que yo, por ejemplo, críe a mis hijos desde la perspectiva que concibo de la educación, no quiere decir que les esté protegiendo de que no les pase nada. Por ejemplo, cuando tienen algún caso feo, que algún niño se mete con ellos, que les pasan cosas que a mí no me gusta y me desagrada que mis hijos sufran, lo que hago con ellos es trabajar toda su autoestima. Y primero, lo principal es que sepan pedir ayuda. Yo es algo que les digo muchísimo, es cuando alguien te dice que no le cuentes
esto a mamá o a papá y que es un secreto, es porque no quieren hacerte nada bueno. Porque a mamá y a papá hay que contárselo todo, porque nadie te va a proteger más que mamá y papá. Entonces ellos tienen que ser libres y saber que cuando vengan les vamos a ayudar. Que luego, si evidentemente se han equivocado, tendremos que explicarles cómo revertirlo y qué consecuencias tendrá eso. Porque las cosas en la vida tienen una consecuencia o un resultado, pero tienen que tener la tranquilidad de que nosotros somos su refugio y que no el móvil y la tablet es el chupete emocional, sino que las emociones las encuentran más cuidadas y refugiadas en nosotros. Nosotros tenemos que ser ese puerto seguro donde ellos quieran llegar. Cuando eran más pequeños, los monstruos vivían en los cuentos o debajo de la cama. Hoy muchos de esos miedos se esconden en las redes. El miedo a no gustar, a no pertenecer o a quedarse fuera. Juanfe, tú trabajas la educación emocional a través de la música y la creatividad. ¿Cómo podemos usar el arte, el humor o la conversación cotidiana para ayudarles a poner nombre a esos miedos y a no dejar que los definan? Bueno, pues nosotros desde hace mucho tiempo utilizamos la música no como un fin, sino como un medio, ¿no? Entonces nos basamos en cuentos, nos basamos en canciones, nos basamos en movimientos, en el que sí, está la música presente, pero va más allá, va de emociones, va de sentimientos. Entonces, era lo que estaba diciendo antes también Sara, de ir primero viendo cuál es la realidad, primero saber cómo estás sintiéndote, cómo te estás sintiendo tú. Porque si no sabes cómo te estás sintiendo, ¿cómo vas a poder meterte luego, por ejemplo, en unas redes sociales, ¿no? Si no sabes por dónde vas. Entonces, a través de la música, nosotros lo que hacemos es ir dándole pues ciertas pautas, cierto conocimiento de forma más lúdica, pues más agradable, pues con cuentos, ¿no? Que no solamente se trata de leer el cuento, ¿no? Sino también le puedes preguntar pues cómo te has sentido, ¿te ha pasado alguna vez esto? Entonces, esas situaciones que a lo mejor empiezan en un cuento o en un dibujo, porque muchas veces, o sea, al final el arte es expresión pura, que muchas veces estamos pensando en el virtuosismo y cuando te llega un peque, ¿no? a clase o a casa y te enseña un dibujo y tú le dices, es súper bonito, ¿pero qué es? Porque a lo mejor no sabemos lo que es. Y te está diciendo, pues, este soy yo que estoy súper contento. O sea, ahí estamos hablando de emociones, se habla en familia. Es muy importante tener esa parte de vida en la realidad, previa a todo lo que viene después. Entonces, sí que noto yo que cada vez los coles estamos más, o sea, los docentes estamos más volcados en ayudar en esta parte también, porque a veces se nota ciertas carencias en este sentido, ¿no? Que no hay un acompañamiento efectivo y muchas veces pues te buscan como ejemplo a seguir y demás. Y Pablo, yo quería apuntar que muchas veces nuestros niños y niñas no saben ni siquiera identificar la emoción que sienten y cuando lo ven reflejado en un cuento, por ejemplo, en una canción, una historia, y entonces identifican, oye, pues esto es lo que me ha pasado a mí. Entonces lo que hacemos también, Juanfe y yo, cuando componemos cuentos cantados, escribimos cuentos, los cuentos también que escribe Sara, que están muy enfocados también al acompañamiento emocional, es que ayudan a identificar emociones que no son fáciles de verbalizar, como por ejemplo el miedo, la vergüenza, la envidia, los celos. Ellos cuando son, sobre todo más pequeños, no saben identificar, estoy sintiendo envidia o tengo celos o esto me está tocando las narices. Entonces cuando lo ven reflejado en otros, cuando lo vemos de forma ajena, es más fácil de tú verbalizar y tener esa alfabetización emocional. Entonces a eso es lo que nos acerca también la música, los cuentos. Hay muchos niños y niñas que se han descubierto situaciones, llamémosle complicadas o feas, a través de los dibujos o porque alguien ha contado una historia y dice, eso es lo que me pasó a mí o eso es lo que me hacía no sé quién, ¿vale? Entonces es un lenguaje muy potente también de identificar conductas, vamos a llamarle difíciles, en nuestra infancia, o sea, en la infancia y en la juventud,
porque no todos los niños y niñas, no todos los menores han tenido la oportunidad de crecer con un vínculo de apego seguro, donde te dicen esto que estás sintiendo se llama X, sino que es a través de diferentes herramientas por las que ellos luego se identifican y les podemos ayudar. Entonces, por eso en tantos programas de acompañamiento también que se realizan para las familias, hay que enseñarles también a las familias cómo puedes acompañar esa crianza, porque nadie nos da un carné de madre o padre cuando nos convertimos. O sea, en el libro de familia no viene pegado él, ya eres un gran padre o una gran madre. Entonces, por eso se enseña y nosotros los tres nos dedicamos a eso, a enseñar a la familia lo que nadie nos enseñó. Porque para desempeñar cualquier profesión te tienes que sacar una carrera, unos estudios o hacer unas prácticas. Pero cuando te dan ese bebé por primera vez en brazos es como, venga, para casa y a ver cómo te sale. Entonces, por eso es importante saber diferentes herramientas, en este caso las que usa Juanfe como compositor, que aunque él no lo diga, pero lo digo yo, es un maestro traduciendo emociones en forma de canción. Entonces eso mismo puede evocar lágrimas, puede evocar risa, puede evocar esperanza. Entonces tenemos que saber un amplio abanico de herramientas, porque otra cosa guay que tienen nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes, es que lo que te vale el primer día, el tercero ya no te vale. Tienes que llevar un mochilón de herramientas para ir probando y a lo mejor lo que te vale para una temporada ya para el siguiente ha caducado. Pero por eso tenemos que saber todo lo que podemos probar. Y muy importante es también criar y educar en comunidad, porque la crianza también es muy solitaria. Y cuando te rodeas de más bichos raros como tú, que tienen el mismo concepto de crianza y de educación, es mucho mejor, porque entonces no te ves arrastrado en el rebaño de, ay, pues le voy a dar yo el móvil también, o le voy a poner en la tablet unas aplicaciones que ha dicho la madre de fulanita que son educativas, en vez de hacer no sé qué. Aplicaciones educativas, hablemos. Es que yo quiero decir algo. Yo llevo, antes de centrarme tanto en el tema de pantallas, yo siempre le explicaba a la gente sobre los juguetes que un juguete no educa. Educa lo que tú hagas con el juguete. Entonces, no, el arcoíris Waldorf educa. No, no educa. Educa lo que tú hagas con él. Y ha pasado lo mismo con la tecnología. No, la app educativa no es educativa en sí. Educativo es lo que tú hagas. Ya, pero aprende a sumar. Ya, pero con un... Sí, con un abaco. Con un abaco. Me salía bitácora. Bueno, con un abaco también aprendes. Entonces, nada educa por sí solo. Educa el uso que le apliques o educa como tú acompañes a usarlo. Entonces, la mayoría de las familias tenemos el arcoíris Waldorf en una estantería porque es monísimo. Pero usarlo para educar, pues no creo que lo hayamos usado. Es como mucho. si hicieras check en estoy más cerca de ser una madre o un padre Montessori. Sí. Tengo el arco iris y ya me siento un poquito mejor. Pero realmente es lo que dice Sara. Las madres y los padres queremos que se entretengan solo para nosotros hacer cosas. Eso llegará, pero previamente tenemos que haber sembrado los cimientos del juego para luego desembocar, por ejemplo, en el juego autónomo. Pues con las redes sociales pasa lo mismo. Tenemos que sembrar todos los cimientos de esa educación, de ese acompañamiento, de esa alfabetización emocional, para luego soltarlos en la jungla de la realidad y luego en la jungla digital, que muchas veces es más cruel que la realidad. Porque yo como adulta ya lo tengo muy trabajado y muchas veces lo he llevado a mis sesiones de terapia. Yo antes lo pasaba fatal cuando me entraban haters. A mí ahora, bueno, me entran haters a diario, porque yo divulgo a diario sobre todo este tema de las pantallas. Y siempre me entra gente que me insulta físicamente, me insulta a mi intelecto o me acusa de que seguro que tengo 3 nanis, una para cada niño, que tengo alguien que me plancha, que me recoge la ropa, y la verdad que me entra ganas de decirle a las haters, pues ojalá tuviera alguien que me ayudara en todas esas cosas, pero no es el caso. ¿Qué pasa? Que cuando ven el ego herido, realmente el que habla es esa persona que está llena de miedos y que tú, sin querer, has atacado a su inseguridad como madre o como padre. Eso lo sé yo y lo trato yo como adulta, que ya he llevado esto a mi terapeuta, porque a mí antes me afectaba. Porque además esta generación, además de haber pasado la adolescencia en los 2000, hemos pasado la generación de ser niños y niñas buenos. Teníamos que ser buenos, estar callados, quietos,
sonreír, y entonces hemos crecido pensando que tenemos que ser una croqueta y gustarle a todo el mundo. Y yo ahora prefiero no gustar tanto, pero decir realmente lo que pienso, siempre sin atentar y respetando la individualidad de cada uno, pero ya he decidido, y lo he decidido un poco tarde, pero yo quiero inculcar eso en mis hijos, que no quiero ser parte del rebaño. Siempre he sido un poco la oveja negra, pero ahora ya no, ni siquiera quiero ser oveja, ¿vale? Entonces lo que tenemos que darle esa fuerza a nuestros niños y niñas de que está guay ser diferente. No, estas frases no se dice solo el día de la paz y el día que cantamos el para chururu churu, ¿vale? Está guay ser diferente, debemos todos ser diferentes y debemos ayudarnos. Si vas a decirle, eso es algo en lo que hay que educar también las redes sociales. Si hay algo que no dirías cara a cara, no lo digas a través de redes. Si hay algo que no te atreverías a decirlo en el momento, no lo digas a través de redes. Y piensa primero, ¿esto me gustaría que me lo hicieran a mí? Entonces, una vez que haces esa reflexión, quizás se te quitan las ganas de enviar ese comentario de odio. Llegamos ahora al espacio de participación del público. Este es un momento abierto en el que madres, padres y educadores presentes en la sala comparten sus dudas, inquietudes y también experiencias personales sobre el uso de pantallas en la infancia. Y muchas gracias por esta charla. He estado con bastante atención porque yo tengo un hijo con 7 años, muy pequeño, y entonces tenemos siempre ahí esa guerra, yo y la madre, sobre el cuánto él puede tener el móvil o él debe de tener acceso al móvil o a la tablet a lo largo del día. E entonces, claro, isto para mim é uma guerra que eu estou tendo comigo próprio, porque eu creo que sou bastante mais autoritário que a madre vai deixando e eu sou ele que vem e que corta. Portanto, então estamos no momento de entender realmente hasta que ponto é que tem que vir mais para mim de não permitir ou ser um pouco mais permissivo com ele. Portanto, o tipo de conteúdo que ele vê, ele não tem nas redes sociais, isso não vai passar. Para passar isso vai tardar bastante, porque eu controlo bastante isso. Pero ver os vídeos de YouTube, temos um pouco restringido isso também, o tipo de conteúdo que ele pode ver no YouTube, porque se pode, através da aplicação, poder restringir isso e tanto eu como a madre intentamos sempre aquilo que falou Sara, certo? Intentar ver aquilo que ele vê, falar um pouco sobre o que vê, intentar estar um pouco em cima, pero eu não sei, a mim muitas vezes me parece que hago pouco por isso. Então não sei bem em que ponto realmente se deve de ser um pouco mais permissivo ou não com isso. Nós agora mesmo temos um tipo de uma estratégia em que lhe damos a tablet como um prémio. Portanto, ele chega do cole, ele estuda bastante, é verdade, é bom, tira boas notas. E então, quando ele chega do cole, a primeira coisa que ele tem que fazer é os estudos, fazer os seus trabalhos, o que tem. E então, quer dizer, já tem isto como um hábito. E então, depois, pode correr um pouquinho a tablet. Depois, para um pouco com a tablet também, lo obrigamos a jogar com seus joguetes. Quer dizer, estamos aí nessa fase, mas depois chega a hora da cena e é aqui que eu creio que o problema vem aqui, que a hora da cena ele tem que ter na tablet. E então eu creio que nos corta um pouco o estar com ele, o conviver com ele, porque eu creio que é um momento que não deveria de haver essa pantalha. Eu me culpo um pouco aqui a mim também, porque a mim me gusta ver as notícias, é a única hora do dia que tenho tempo de ver um pouco a tele, e então me corta um pouco, pero estou aí, me gostaria cambiar isto. E então me gostaria de perguntar a vós outros profissionais que se pode fazer, pero que tampouco seja tão brusco para que ele não lo note. Yo, si me permitís, arranco. Dudo que lo estés haciendo tan mal como tú te piensas. Lo estás haciendo fenomenal seguro, pero es que
Bueno, todo estupendo. A mí me parece un ejercicio muy fácil, tanto visual como para aplicar, el que metáis en casa un reloj de arena. Te explico. Elige tú la duración, 30 minutos, 1 hora. Ese es el tiempo de uso de pantallas total que tenéis los 3 en casa. De manera que cuando ya llega su momento de usar la tablet, va a usar ese tiempo. El tiempo que consideréis será unos días más, unos días menos, pero del reloj de arena. Cuando paréis de usar la tablet y ya, como tú dices, obligar a jugar, se tumba. Y luego, cuando vayáis a cenar, solo se puede usar todos el tiempo que queda en el reloj de arena. De manera que estáis todos controlando el tiempo que lo estáis usando y lo estáis usando a la vez. Porque una de las cosas que generalmente les afecta más a los niños es ver el agravio comparativo de utilización. ¿Por qué tú sí y yo no? Que para nuestros ojos de adultos es porque yo lo estoy usando para algo útil y tú no. Pero para un niño simplemente es ¿por qué tú sí y yo no? Entonces, con el reloj de arena, además de poder comprobar cuánto lo usáis y si lo usáis de verdad tanto tiempo, porque hay días que dices, Dios mío, lleva toda la tarde con el móvil, e igual no lo ha usado tanto, y habrá otros días que sí. Con esto dejas de utilizar la tablet como premio, empieza a ser algo más que hacéis todos, llámalo tablet, llámalo tele, llámalo móvil, llámalo ordenador, y lo tumbamos sabiendo que lo que queda es el tiempo durante la cena. Si durante la cena quedan 5 minutos de arena, en cuanto termina la arena, interactuamos, hablamos primero de lo que estábamos viendo en el dispositivo cada uno, y luego ya van surgiendo otros temas. Habrá días que queden 5 minutos, días que no quede ningún minuto, días que queden 15 minutos, pues aprovechamos como familia ese tiempo que nos quede sin pensar si es mejor o peor. Yo soy una firme detractora del tiempo de calidad. El tiempo de calidad no existe, el tiempo es tiempo. Entonces, es igual de bueno el tiempo cuando discutes que cuando no discutes porque es tiempo juntos. Entonces, no pienses en, es que han sido 5 minutos, pero los 5 minutos nos hemos pasado todo el rato discutiendo. Bien, porque de otra manera no discutiríais y no sabríais solucionar esas discusiones. Entonces, no os quedéis en el tiempo que tenemos para hablar tiene que ser todo perfecto, solo vamos a hablar de cosas bonitas y esto es una vida maravillosa. No, generalmente, mira, yo fui un fin de semana de desconectar y a los 10 minutos de entrar en mi casa ya grité. Que pasaron 10 minutos, ¿eh? Y yo dije, Sara, de verdad, chica, llevas todo el fin de sí los niños. Pero es que somos humanos y pasan muchas cosas. Entonces, utiliza un elemento. Yo he dicho reloj de arena porque es muy visual, pero puede ser que marquéis el reloj de casa con tramos, que lo que tú consideres y lo hagáis los 3. Porque para que tu pequeño interiorice la información, tiene que sentirse parte de la tribu. Cuando somos conscientes, Elvira lo decía fenomenal, nuestro cerebro no ha cambiado, pero es que no ha cambiado desde la prehistoria, es que tenemos el mismo cerebro, con más o menos inputs, más o menos desarrollado, pero el mismo. Entonces, si hacemos lo mismo porque necesitamos la pertenencia, es mucho más fácil. No solo poner los límites, sino nosotros mantenernos en el límite. Porque si tú le dices, tú no más pantalla, pero tú estás... Entonces, cuando nosotros sabemos por qué estamos poniendo el límite, es mucho más fácil mantenernos en ese límite y no intentar pasar del 0 al infinito. No es posible. Si hacemos una cosa, no podemos pretender al día siguiente, no, lo correcto es esto. Porque vas a flaquear, es que es inevitable. No voy a pasar de meterme 7 donuts al día a solo comer brócoli. No va a funcionar. Y además te vas a comer el donut a escondidas. Y te vas a sentir mal. Pero un híbrido, vale, de la que me como un donut, un poco de brócoli. Y lo vas equilibrando. Y cuando ya llegues a estar solo comiendo brócoli, verás que ha sido con el esfuerzo colectivo, no solo con hay que hacerlo. Cuando tu niño lo entienda, que no es hay que hacerlo, sino todos estamos involucrados, va a ser mucho más fácil. Y será más fácil dejar de usar la pantalla como un premio o como un castigo, y será mucho más fácil que cuando tú la uses o la use tu mujer, no sintáis culpa de que lo está usando también el niño. Y lo bueno que tiene también nuestro cerebro es que es neuroplástico. ¿Qué quiere decir esto? Que se adapta a la situación que estemos viviendo. Como bien ha dicho Sara la metáfora de la comida, tú no puedes ser Beyoncé en un día o
tío más bueno lo que se te venga a la cabeza por un día estar comiendo brócoli y pescadito a la plancha. Eso tiene que ser un proceso paulatino. Se dice que nuestro cerebro integra los hábitos a partir de los 21 días. Entonces, probablemente tu hijo al principio proteste, no le guste, pero tenemos que ser constantes en eso y primero ser tú con tu mujer una misma decisión frente al peque, ¿vale? En cuanto los niños y niñas ven un resquicio, hay que se meten. Yo de pequeña, y a ti también te pasaría, cuando mi madre no me dejaba hacer algo, iba a buscar a mi padre e iba como en un partido de tenis y decía, es que papá me ha dicho que sí, es que mamá me ha dicho tal, hasta que lo conseguía. Y era muy pesada y sigo siendo un poco pesada, ¿verdad, Juanfe? Bueno, cuando quiero algo lo intento. De hecho veníamos en el coche y mi madre, que es la que está ahora mismo cuidando a los pequeños, nos manda un audio y nos dice, el mayor pregunta que si puede ver la tele. Y el mediano le ha dicho que ya se ha acabado. Yo antes de salir les había dicho, nuestros hijos mayores son ya mayores de 6 años, ellos no ven pantallas entre semanas, solo los fines de semana pues tenemos unos acuerdos que hemos decidido entre todos, porque tengo otro más pequeño con 3 añitos. Habían estado antes viendo tele porque habían estado poniendo un canal hablando de las cosas que están bien, que se llama Dibujos Felices, y entonces ellos querían copiar unos dibujos y entonces pues lo estaban parando para hacer unos dibujos. Entonces yo ya les dije, chicos, habéis consumido el tiempo de pantalla, cuando venga la abuela, aprovechad, lo pasáis bien con ella y jugáis. Y le dije, ya no se puede pantalla. ¿Pero qué pasa? Que mi hijo mayor estaba buscando el resquicio con la abuela. Y dice, a ver si le cuelo a la abuela que si puedo ver una peli de Halloween, porque estamos en las fiestas que estamos, y a ver si... ¿Qué pasa? Que el mediano, tenemos la suerte, que es Pepito Grillo, y dice, mamá te ha dicho antes de salir, claro, ya estaba mi suegra comprobando, oye, ¿esto es cierto? Por un lado, mi vena de madre autómata dice, jolín, pero si ya le he dicho que no se podía en pantalla, ¿por qué lo intenta con la abuela? Por otro lado, mi niña interior dice, ostras, yo lo hubiera intentado hasta el final. Y por otro lado digo, jolín, pues como adulto me parece una destreza estupenda de seguir pico y pala por lo que tú quieres. Entonces lo que te venía diciendo con el tema de los hábitos es que al principio va a costar. Al principio es como llevarlo a Proyecto Hombre y desengancharlo un poco de eso, porque las dosis de dopamina que nos da la tablet, la gratificación inmediata, nos flipa. Entonces tenemos que ir poquito a poco y sobre todo, como bien ha dicho Sara, dar ejemplo y que la tablet, la pantalla, lo que sea, no sea premio o castigo. Tiene que ser algo de un momento, como bien te ha indicado ella, compartido, pero que no sea la consecuencia de algo que él no hace bien. Imagínate, se porta mal con X, pues ya no hay tablet. No, porque es que lo estamos poniendo en un lugar demasiado importante, ¿vale? Estamos llegando al final de este episodio en directo de Zona Cero Pantallas. Hoy desde Algeciras hemos hablado de la edad del primer like, ese momento en el que los niños dan su primer paso en el mundo digital, cuando la curiosidad, la comparación y la necesidad de pertenecer se mezclan con la inocencia de quien todavía está aprendiendo a conocerse. Nos quedamos con una idea esencial. No se trata de evitar el primer like, sino de acompañarlo. Acompañarles mientras aprenden a mantener el equilibrio, a gestionar lo que sienten y a distinguir lo que son de lo que muestran. Porque crecer en la era digital no va de prohibir ni de permitir, sino de enseñar a mirar con criterio, con calma y con empatía. Queremos agradecer una vez más a Sara Novera, creadora de Kimudi, por liderar este capítulo con su sensibilidad y claridad. A Elvira Perejón y Juanfe Sempere por volver a acompañarnos con su compromiso y su mirada educativa y emocional. Y por supuesto al Centro Comercial Porta Europa por abrir sus puertas a esta conversación tan necesaria. Y la gira continúa. Nuestra próxima parada será en Alicante, en el Centro Comercial Habaneras, donde junto a Alberto Soler hablaremos del sharenting, de esa costumbre tan extendida de compartir fotos o momentos de nuestros hijos en Internet. Os invitamos a seguir el podcast en Spotify y YouTube y a encontrar toda la información actualizada en nuestra web www.zonaceropantallas.com. Gracias por vuestra atención, por vuestra participación y por ser parte de este movimiento colectivo. Hasta la próxima.